Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 20 de julio del año 2021 en Pediatría al Día. El día de hoy va a ser leucemia aguda linfoblástica, aspectos relevantes para un diagnóstico temprano. Y este tema va a ser impartido por el doctor y académico Armando Quero Hernández. El doctor Armando Quero es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Hizo pediatría médica y oncohematología en el Hospital Rodolfo Nieto Padrón de alta especialidad en Tabasco. Es titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Es miembro del grupo de investigación del Instituto San Rafael en San Luis Potosí. Es profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y es autor de múltiples artículos relacionados con leucemia y otras enfermedades oncológicas pediátricas. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Armando Quero. Adelante. Hola, hola, buenos días a todos. Agradezco al comité organizador por la invitación, de la que con mucho gusto vamos a compartir la experiencia que hemos adquirido a lo largo de 25 años atendiendo a niños con cáncer. Y la leucemia aguda linfoblástica, pues, es una de las principales enfermedades que afecta a la etapa pediátrica. Entonces vamos a enfatizar algunos aspectos, como el título lo dice, que sean relevantes para un diagnóstico temprano. Como muchas enfermedades, la leucemia también ha cambiado a lo largo del tiempo. De haber sido una enfermedad 100% mortal, hoy las posibilidades de sobrevida se van acercando a un 90-95% en algunas series. Este es un esquema básico que salió en 1900, en donde podemos ver ya la concepción que se tenía para esa época, en donde los consideraban dos grandes grupos: leucemias linfocíticas y leucemias mieloides, ambas pudiendo ser agudas o crónicas. Pioneros en esta gran transformación en el abordaje y tratamiento de la leucemia seguramente son muchos, pero me gustaría señalar a algunas personalidades que en lo personal simpatizo mucho por sus aportes. Tenemos al doctor Rudolf Virchow y al doctor Christian Newman, que fueron los que establecieron y dieron las pautas para considerar que la leucemia se origina en la médula ósea. A esta altura de la vida, pues seguramente ya nos parece a nosotros tan natural, pero en aquellas épocas, pues se desconocía por completo. El doctor Sidney Farber, aun cuando de profesión y formación era anatomopatólogo, se abocó y fue un pionero en el descubrimiento y también en iniciar el tratamiento con drogas, y en este caso con la aminopterina. La aminopterina es un precursor de lo que hoy conocemos como metotrexate, y el metotrexate es un pilar fundamental en el éxito del tratamiento de muchísimas enfermedades oncológicas, y en particular dio un paradigma muy positivo para la cuestión de resultados en leucemia aguda. El doctor Howard Skipper inició con la combinación de drogas y después de tantos años sigue vigente sus postulados. No podemos dejar de usar 6-mercaptopurina, vincristina y prednisona en el tratamiento de la leucemia. Sin embargo, los dos doctores Emilios fueron los pioneros en la combinación de drogas, y que fundamentalmente fue la que mejoró sustancialmente el resultado en este grupo de pacientes. Aquí estoy mostrando dos imágenes que, para quien no sea hematólogo, bien oncólogo,
o químico, posiblemente no esté muy familiarizado, pero todos tenemos ya muy en cuenta de que en la célula responsable de la leucemia son los blastos. Y en este caso estamos viendo al lado izquierdo la percepción a un campo débil o 10X de cómo observamos una médula ósea y que a partir de aquí estamos ya estableciendo el inicio del diagnóstico. Puedo señalar de que en la primera imagen que le señalé, la del lado izquierdo, es una médula ósea hipercelular. Está llena de células y la mayoría están constituidas por células más o menos uniformes, homogéneas, y este patrón de celularidad ya nos está hablando de un problema proliferativo. Obligadamente requerimos un análisis morfológico más cercano y para eso utilizamos el 100X. Y con este campo visual podemos ver ya algunos detalles morfológicos, como por ejemplo estamos aquí en la imagen de la derecha, viendo dos componentes de linfoblastos tipo L1 y hay algunos de tipo L2. Durante mucho tiempo la clasificación morfológica fue fundamental para establecer el diagnóstico e incluso para dar pautas para el tratamiento. Y también se postuló y se consideró que pudieran ser factor pronóstico. Y así podemos revisar literatura de aquellas épocas en donde la L1 se consideraba de buen pronóstico, L2 pronóstico intermedio y L3 de mal pronóstico. Hoy en día tal concepto ya no es así, ha perdido valor esa interpretación o esa estimación pronóstica. Sin embargo, el análisis morfológico sigue siendo básico como el primer paso para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Para entender con mayor profundidad el diagnóstico actual, debemos señalar de que un inmunólogo fue el creador de la citometría de flujo. La citometría de flujo hoy en día, además de tener participación en muchas otras entidades y especialidades, en la hematología y oncología es fundamental. Podemos, gracias a esta tecnología, poder ir viendo aspectos muy bien diferenciados y reconocer el momento en ese proceso de diferenciación del linfoblasto en que ocurre su transformación leucémica. Casi de manera paralela, a la implementación de la citometría de flujo para el diagnóstico de leucemias, se fue dando el conocimiento de las alteraciones genéticas que ocurre en el paciente con leucemia. Y la primera alteración identificada fue el cromosoma Filadelfia. Muchos años después se pudo identificar que, que la responsable de esta proteína quimérica es la fusión de genes BCR-ABL y que sigue teniendo hoy un papel fundamental e importante para establecer grupos de riesgo e incluso para definir tratamiento. Paralelo a estos resultados de estos trabajos de investigación, se han dado como un boom en la implementación de esquemas de combinación de quimioterapia ajustadas a cada tipo de leucemia en particular que más adelantitos vamos a comentar. Incluso hoy en día se tiene la utilidad clínica de un inhibidor de la tirosinquinasa, es decir, ya existen medicamentos que van a controlar y regular esa formación de cromosoma Filadelfia que hace muchos años jugó un papel muy preponderante como responsable de mucha mortalidad y que hoy en día ese panorama ha cambiado. De tal manera, pues, que es necesaria, además de la clínica, establecer un puente con los estudios de laboratorio para poder integrar actualmente el diagnóstico de leucemia. Vamos a señalar así brevemente algunos aspectos epidemiológicos de lo que ocurre con esta enfermedad. En todo el mundo, el cáncer cada día tiende a ser mayor en población adulta como en población pediátrica. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo a lo largo de los años en nuestro país la tasa de incidencia va en incremento. En el 2008 la tasa media era de 9.1, en el 2014 se tiene 11.2.
Y este mismo fenómeno se reproduce en ambos géneros. Y a lo largo del tiempo también se visualiza que el género más afectado es el masculino. Si bien tenemos una gran diferenciación en la tasa de incidencia, sí podemos ver que en los diversos estados que constituyen nuestra república, No, no tiene el sonido habilitado, doctor, ni su audio, ni su video. muy bien. ¿Se activaron? Ahora sí ya se escucha. Sí. Disculpen, fue una bajada involuntaria. Sí. Entonces, Encienda su video, por favor. les estaba yo comentando que la tasa de incidencia posiblemente no sea definitiva, puesto que el sistema de registro adolece de algunas deficiencias. Y posiblemente eso explique por qué en algunos estados prácticamente esté incluso por debajo de la media nacional en cuanto a la tasa. Pero de cualquier manera, ya nos está dando una idea general de que el problema del cáncer en pediatría es un problema realmente de salud pública. La distribución de las enfermedades neoplásicas, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, Creo que está habiendo algunas dificultades técnicas, doctor Armando Quero. Quiere encender nuevamente su audio porque no se escucha. muy bien, ya me conecté, ¿verdad? Sí, así es. Adelante. Entonces tenemos pues que la leucemia es la principal enfermedad o pediatría. Tiene muchos en relación a cómo establecer el diagnóstico y se ha mejorado notablemente el resultado del tratamiento. Una causa así específica todavía se plantea como desconocida. Sin embargo, se ha demostrado plenamente la activación de muchísimos oncogenes. Aquí traigo como ejemplo algunos de ellos, posiblemente los más frecuentes, que son los responsables en el comportamiento clínico, incluso en el resultado del tratamiento y el pronóstico para algunos grupos de pacientes. Y se siguen considerando también que esta situación pueda ser debida a muchísimos factores. Entre ellos se mencionan a contaminantes del medio ambiente, los conocidos bencenos, las radiaciones, las alteraciones cromosómicas y la participación de algunos virus que en algún momento se comentaron como fundamentales, pero que hoy ya no han jugado un papel tan trascendental para tal situación.
Y así llegamos a lo que se entiende hoy en día por leucemia aguda linfoblástica. Tenemos tres características principales. Uno, el reconocer que es un grupo heterogéneo de enfermedades. Van a estar caracterizadas por una proliferación incontrolada de precursores. En este caso van a ser linfoblastos. Si fuera serie mieloide, serían los mieloblastos. Y la mayor parte de ellas va a tener un origen clonal. Esa heterogeneidad en la leucemia va a estar dada por una variedad de características de tipo morfológicas, diferencias inmunológicas, trastornos genéticos muy específicos, problemas bioquímicos y de genética molecular. Revisaremos aquí brevemente lo que todo mundo ya conoce, la clasificación morfológica. Este es el primer paso y que es fundamental para establecer el diagnóstico de leucemia. Sigue vigente considerar L1 como las células que están pequeñas, los linfoblastos pequeños, que son discretamente un poco mayorcitos que los eritrocitos. En esta imagen podemos ver cómo estas células prácticamente las constituyen solamente el núcleo. Tiene muy poca cantidad de citoplasma y algunos nucleolos. Difícil saber en algunas circunstancias si este blasto puede ser linfoide o mieloide. Esta es una de las limitantes de la clasificación morfológica. En el tipo L2 podemos apreciar que las células son de mayor tamaño y empieza a haber un mayor contenido de citoplasma. El núcleo, de haber sido regular, redondo, empieza a ser arriñonado. Podemos apreciar también en su interior del núcleo algunos nucleolos y ocasionalmente vacuolas en el citoplasma. A diferencia de una L3, una célula demasiado grande, hay una vacuolización intensa en el citoplasma y la presencia de nucleolos en el núcleo son más abundantes. La inmunohistoquímica también ha jugado un papel fundamental, si bien hoy no está tan socorrida, pero en ocasiones puede ser necesaria. Aquí como ejemplo nada más ponemos, en el centro se encuentra una célula de la serie mieloide que captó con avidez la mieloperoxidasa. Las células que se encuentran a la derecha son linfoblastos y son totalmente negativas a esta tinción. Ya con eso uno está plenamente seguro que la línea linfoblástica que estamos mostrando pertenece al menos a la serie linfo. Sin embargo, es la citometría de Pohl la que ha establecido las pautas mucho más precisas para poder acercarnos a un diagnóstico de acuerdo a la etapa en que ocurrió la transformación leucémica. Los anticuerpos monoclonales utilizan la propiedad o el tipo de reacción antígeno-anticuerpo para identificar algunas propiedades antigénicas que a lo largo del proceso de diferenciación el linfocito o cualquier célula hemática va a ir adquiriendo o va a ir perdiendo hasta llegar a su plena madurez. Se tienen alrededor de 380 anticuerpos monoclonales identificados, sin embargo no se utilizan todo para intentar el diagnóstico. Para el caso de la leucemia aguda linfoblástica, se tiene un consenso, existen varios consensos, mejor dicho, sobre el número de anticuerpos necesarios para algunas líneas. Así, por ejemplo, tenemos aquí al lado de la izquierda el panel de leucemia aguda linfoblástica. Tenemos un panel básico en medio y un panel de leucemia aguda mieloide. Entonces, hace una serie de combinaciones y ya podemos nosotros, en base a ese tipo de reacciones, ir estableciendo el momento en que ocurrió la transformación leucémica. Vamos a aquí tenemos lo que clásicamente se ve una citometría en la pantalla de un citómetro de flujo. Podemos ver en la imagen A el corrido clásico de biometría hemática. Y cuando se aplica el marcador mieloide, el CD45, ubica
de manera más específica, si la célula es inmadura, la población celular que capturamos a través de un aspirado de médula ósea es célula madura o inmadura. Mientras madura es, seguramente tenemos una riqueza en tejido medular. Y aquí la madurez se va viendo en el nivel de captación. La imagen que estoy señalando. Creo que seguimos con algunas dificultades técnicas. Seguramente el Internet está jugando un papel definitivo en la conexión y transmisión del doctor Armando Quero. Aquí lo tenemos nuevamente. Adelante, doctor. Mil disculpas, la verdad esta situación ocurre con frecuencia aquí en Oaxaca y más que está haciendo viento, yo creo que es una de las causas que tengamos estas interferencias. Pero bien, entonces les comentaba yo, a través del CD45, que es un marcador panmieloide, podemos ubicar la calidad de la muestra. En este caso aquí se toma como punto de trabajo este conglomerado y se empiezan a hacer las siguientes reacciones y combinación de anticuerpos. Este es un esquema que tiene ya muchos años y que está vigente y es bastante claro. Esta es la línea de diferenciación normal de un linfocito. Y así podemos ver que cuando la primera generación del tejido linfoide se desprende de la célula madre y cuando esta línea se encamina a ser linfocito, va a tener algunas propiedades antigénicas como por ejemplo CD19, CD20, CD24 positivo. Existe un marcador de inmadurez que es el CD34. Seguramente el CD34 aquí está negativo y el CD10 está negativo. En la siguiente etapa vamos a tener una identidad y seguramente esta segunda generación de células va a ir adquiriendo nuevos anticuerpos que lo van a ir definiendo. Como por ejemplo puede adquirir el CD10 y perder el CD34. Al perder el CD34, la interpretación es ha alcanzado cierto grado de madurez. Este linfocito al final, su función va a ser producir anticuerpos. Esa propiedad de producción de anticuerpos también se utiliza para ir visualizando el momento del proceso de su diferenciación. Primero, el linfocito va a sintetizar anticuerpos a nivel citoplasmático. Como podemos ver aquí, ya estamos señalando con el cursor de la flecha, que es un linfocito que sigue teniendo marcadores linfoides, 19, 20, 24, el CD10, y también está marcando ya inmunoglobulinas citoplasmáticas. Si quisiéramos ver la superficie, seguramente va a tener inmunoglobulina negativo en la superficie. Para que ya en la siguiente fase de diferenciación, ese linfocito va a tener la propiedad de estar sintetizando inmunoglobulinas y que se van a localizar en la superficie. Entonces, esta es la línea de diferenciación entonces de una célula linfoide. Sin embargo, ¿cómo estar seguros que lo que se está analizando es una célula linfoide anormal y no la normal? Eso lo permite hacer el CD45. En el CD45 vamos a ver el grupo de células que se ubica en el área de blastos. Entonces se toma esa área de blastos y se hace el proceso de diagnóstico, el proceso de análisis, perdón. Y es así como se van definiendo estos grupos de leucemia aguda linfoblástica que provienen de la línea B. Vamos a señalar algunos aspectos particulares. Por ejemplo, la ProB, que esta es una leucemia muy común en lactantes, van a ser de línea B porque tiene 22, tiene 19, tiene 79 positivo. Sabemos que es inmaduro porque el 34 está positivo y no tiene CD10. Ya con estos elementos uno puede ir identificando
la etapa de madurez, la etapa de diferenciación en que está ocurriendo la transformación leucémica. El grupo de leucemia más común y la que vemos con mayor frecuencia, hasta un 85% de los casos, es la pre-B común. Aquí vemos CD22 positivo, 19 positivo, el 34 puede estarse perdiendo ya y se gana el CD10. Estas dos características ya definen el patrón común de una línea B precursora común y que, vuelvo a repetir, es la más frecuente. En relación con la serie linfoide y de línea T, ocurre la misma ontogenia. Tenemos diferentes marcadores. Los primeros son 1, 3, 5, 7, para que a lo largo del tiempo vaya adquiriendo otros y perdiendo algunos. Llega un momento en que el linfocito va a tener de manera simultánea el CD4 y el CD8, y eso es un requisito indispensable en su proceso de diferenciación para que en el siguiente paso ya se dividan en CD4 y CD8. Igual, esas mismas características permiten hacer una subtipificación por etapas en el proceso de surgimiento de leucemias. La importancia de conocer estas subetapas en el momento de la proliferación son de gran importancia, puesto que eso permite ir ajustando el tratamiento quimioterápico para cada una de ellas. De tal manera que hoy en día tenemos esta última clasificación por citometría de flujo de las leucemias agudas linfoblásticas. Además de los aspectos morfológicos de citometría de flujo, existe una gran variabilidad en alteraciones citogenéticas. Podemos ver desde células hiperdiploides, que van a tener más de 50 cromosomas. Podemos tener hipodiploides y así una gran variabilidad en la cantidad de cromosomas. La importancia de conocer estas alteraciones implica también pronóstico. Hoy sabemos que los que tienen una hiperdiploidía baja van a ser muy sensibles a la quimioterapia, por lo tanto, el resultado que se espera de ellos es adecuado. A diferencia de los pacientes con hiperdiploidía alta, o peor aún, los que son hipodiploides, presentan una gran resistencia al tratamiento quimioterápico, de tal manera que el protocolo de tratamiento tiene que ajustarse de acuerdo a esas características. En algún momento les comenté que la primera alteración citogenética que se identificó fue el cromosoma Filadelfia. Hoy sabemos que esta es una ruptura que se da en el cromosoma 9 y se fusionan los genes BCR, ABL. La frecuencia de aparición de este cromosoma Filadelfia es muy variable. En la etapa pediátrica, por lo general consideramos que es de baja frecuencia. Algunos reportes nos la dan de 3 hasta un 5%. A medida que el individuo va aumentando su edad, también la frecuencia de esta alteración va aumentando y así en el paciente adulto llega a ser hasta un 25 o 30% como componente en las leucemias agudas. La otra importancia que tiene es de que este cromosoma Filadelfia denota mal pronóstico. Entre otras características, además de las clínicas biológicas, genera una alta resistencia a los medicamentos. Este es el conocimiento actual sobre las diversas anomalías genéticas que se han observado en el paciente con leucemia. Tenemos dos grandes grupos que son muy comunes: la hiperdiploidía, que se observa hasta en un 20% de los pacientes, y esta fusión de genes, el TV6-RUNX, en un 22%. Ambas alteraciones se conjugan con y dan por resultado un buen resultado del tratamiento.
a diferencia de las otras, que en ocasiones van a jugar un papel adverso para alcanzar un buen resultado. Y así llegamos a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, estas van a obedecer al grado de infiltración de los blastos en el tejido extramedular. A mayor liberación de blastos de la médula ósea, va a haber mayor carga tumoral a nivel periférico y con ello mayor infiltración de tejidos. De manera clásica conocemos los siguientes datos. Esta es una casuística norteamericana. Un poco más de la mitad van a cursar con algún proceso infeccioso, pero también la misma leucemia puede implicar la presencia de fiebre. Eventos hemorrágicos hasta en el 50% de los casos y que se manifiestan de diversas maneras, desde petequias, equimosis, etc. El dolor óseo, los norteamericanos o la población europea, el dolor óseo lo están identificando en un 23% como dato clínico inicial. Aquí lo resalté en rojo por lo que más adelante vamos a comentar respecto a nuestra población mexicana. Adenopatías, un 50% y hepato espleno alrededor de 2/3 partes de los casos. La biometría hemática es el estudio básico y que nos va a dar la pauta, además de la clínica, y reforzar nuestra sospecha de leucemia. Tenemos varios escenarios en los resultados. Un 50% de los casos, esto es de la literatura internacional, están observando una cifra de leucocitos dentro del rango normal. Un 30% observan leucocitosis y cerca de una quinta parte van a estar observando hiperleucocitosis. Y en su momento hablaremos de la importancia de la contabilización y del impacto que puede tener en el pronóstico esta cifra de leucocitos. Pero esto es lo que nos señala la literatura internacional. Anemia prácticamente el 95% de los casos, al igual que la trombocitopenia. Nos va a tener un predominio del sin laboratorio en donde la matemática, la experiencia es suficiente para identificar algunos aspectos morfológicos allá de. Creo que nuevamente se ha quedado sin sonido, doctor. Si quiere reactivar nuevamente su sonido. Entonces comentaba la importancia de solicitar un FROT de sangre periférica para un análisis morfológico de esa población linfoide que está predominando en esta biometría. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variables de acuerdo a la edad del paciente. Así, por ejemplo, vamos a señalar algunas, al menos en 3 grupos de edad que vamos a revisar. Los lactantes menores de 1 año de edad. La tasa es muy baja, se estima 40 nuevos casos en 1 millón por año. Si la comparamos con 120 de casos nuevos en niños mayorcitos. De entrada podemos señalar que el comportamiento clínico es más agresivo en este grupo de pacientes. La razón está en que ellos con muchísima frecuencia y en un breve periodo de tiempo van a presentar hiperleucocitosis. La hiperleucocitosis se define con una cifra mayor de 50.000 leucocitos por milímetro cúbico. En ellos esta cifra es bastante común. Al tener una alta carga de linfocitos linfoblastos periféricos, es obvio que vaya a haber un mayor compromiso
de infiltración en órganos hematopoyéticos extramedulares como el hepatosplenomegalia, adenopatías, así como un mayor grado de infiltración al sistema nervioso central y casi de manera clásica es más común ver infiltración cutánea a esta edad, situación que no ocurre en otros grupos de edad. Hoy se sabe que el responsable de este comportamiento clínico es la presencia de un rearreglo del gen MLL. En menores de un año se observa hasta en el 80% de los casos, cuando se compara con otras etapas de la vida, en alrededor del 5%. Esta asociación del rearreglo MLL también está fuertemente relacionado con la negatividad del CD10. Si recuerdan cuando hablamos así rápidamente de la diferenciación de la línea linfoide, en la etapa ProB vamos a tener linaje linfoide, CD34 positivo que nos indica inmadurez y CD10 negativo. Es de la primera etapa, de la primera generación de diferenciación del linfocito. Pues es en ese momento en que el lactante ocurre su proceso de transformación leucémica. Aparte de que a esta edad muchos sistemas orgánicos están en proceso de maduración, estas drogas, este rearreglo del gen MLL, tal parece que los hace también multiresistentes a las drogas. Y todos los protocolos encaminados a menores de un año, por lo general utilizan dosis altas de quimioterapia. Ello, pues obvio, es esperar una mielosupresión severa y a veces esto no hace posible encontrar o alcanzar una remisión completa. Unos protocolos más ocurridos a nivel mundial es el Interfaz 99, se acerca a 50% de sobrevida en este grupo de edad, cuando se compara con otros protocolos y en otros grupos de edad, cuya sobrevida es de un 85 al 90%. Así la podemos ver en esta gráfica. La curva más pobre en cuanto a sobrevida la representa precisamente los niños menores de un año de edad. Si la comparamos con el grupo de edad de mejor pronóstico, la del grupo de 1 a 4 años que sobrepasa el 85%. Para el caso de los escolares, vamos aquí a presentar algunos hallazgos en nuestro medio. La media de edad afectó a los 7.7 años, predominó en el sexo masculino, y noten cómo el número medio de leucocitos al momento del diagnóstico fue de 56,000, diferente a la literatura anglosajona. En ellos, alrededor del 30%, del 17%, están registrando hiperleucocitosis. En nuestro medio, esta hiperleucocitosis se identificó en alrededor del 65% de los pacientes. Esta sola cifra de leucocitos ya cataloga al paciente como de riesgo alto de recaída. Estos conceptos los vamos a ver más adelante. Otro punto diferencial en lo descrito en la literatura es el dolor óseo. Como pediatras sabemos de que el dolor en pediatría es bastante común. Con frecuencia son por problemas posturales, a traumatismos, a veces con relativa frecuencia decimos que por problemas del crecimiento. Nosotros observamos hasta en el 75% de nuestros casos que el dolor óseo fue una de las principales manifestaciones clínicas antes de que aparecieran los datos clásicos de la infiltración. Y el dolor óseo debemos considerarla también como un síndrome de infiltración. Ese dolor óseo se explica porque cuando la médula ósea empieza a ser llenada por la infiltración blástica, existe distensión del periósteo. Y el dolor puede ser muy agudo, en ocasiones cede con analgésicos de primer nivel, para después ir escalando hasta que llegue un momento que ya no hay control del dolor con analgésicos. Puede ser que se acompañen o no de
manifestaciones de flebosis o de inflamación. El dolor puede ser ubicado por lo general en las superficies óseas o bien en las articulaciones pequeñas. Con frecuencia puede confundirse con una artritis. Y si se establece un mal manejo y se inicia el esteroide va a ser milagro, va a desaparecer el dolor, pero va a ir enmascarando el proceso de la leucemia. Entonces, este es uno de los grandes inconvenientes de iniciar el esteroide sin un estudio previo y minucioso y sin antes haber descartado, y consideramos que debe ser un punto relevante a que lo consideren ustedes de aquí en adelante, el dolor óseo como una manifestación temprana de la leucemia aguda linfoblástica. Esta es una imagen de un niño de 2 años que llegó con un edema de ambos pies que le limitaba la movilidad. A la palpación superficial se despertaba el dolor. El paciente concluyó con una leucemia aguda linfoblástica breve común. Imágenes con protocolos diferentes. El último, del 2000 a 2005, sobrepasaba el 85%. Este es el grupo de mejor pronóstico. En los adolescentes, la enfermedad transcurre de una manera diferente. Al igual que el lactante tiene muchos factores adversos, principalmente porque en este grupo de edad la leucemia de células T es muy común, sobre todo la pre-T temprano. Además tiene una mayor frecuencia de cromosoma Filadelfia. Aquí llegan a tener hasta 25% contra 3% en escolares. Tienen también menor frecuencia de hiperdiploidía y sobre todo presentan una amplificación intracromosómica del cromosoma 21. Todo esto aparentemente le confiere una alta resistencia a las drogas antineoplásicas. De manera clásica, estos pacientes se van a presentar con un ataque agudo, un crecimiento ganglional progresivo y rápido. Habitualmente se ubican en el cuello, en la región submandibular, y casi todo paciente que llegue con ese aspecto linfomatoso va a tener compromiso del mediastino, y con ello el paciente puede acompañarse de un síndrome obstructivo vascular, un síndrome obstructivo de vías respiratorias, o puede tener ambos componentes, tal como lo podemos ver aquí en esta imagen radiológica, cuyo mediastino ocupa casi más las 2/3 partes de la cavidad torácica. Estos son los resultados en sobrevida del paciente adolescente con leucemia cuando se compara con los escolares. La línea gris corresponde a la sobrevida en promedio del paciente adolescente. Los mejores resultados se observan aquí con Obón cercano al 75% y con Quimema menos del 40% de sobrevida a 5 años. La leucemia es una enfermedad de instalación aguda. Todas esas manifestaciones clínicas que acabamos de revisar pueden irse presentando a lo largo de 2-3 semanas. No puede ser más tiempo. Más tiempo el paciente llega en muy malas condiciones. Entonces, una anemia es de tipo normocítica normocrómica. En nuestro medio la hiperleucocitosis es bastante común. Ya señalamos el dolor óseo como uno de los principales datos clínicos iniciales, de tal manera que con mucha frecuencia efectivamente podemos confundir una leucemia aguda con un problema reumatoide juvenil, una mononucleosis infecciosa. Posiblemente con las 3 siguientes enfermedades sea menos común confundirlas. Con algunas otras condiciones neoplásicas, sobre todo cuando estas enfermedades infiltran a la médula ósea.
Al diagnosticar leucemia aguda linfoblástica, de entrada consideramos que es una enfermedad sistémica. Sin embargo, hay dos sitios santuarios, sistema nervioso central y a nivel testicular. En ambos sitios es muy común que la leucemia pueda infiltrar, no así los esquemas de quimioterapia que utilizamos. Esto hace que estos dos sitios representen en ocasiones un factor adverso negativo. Datos clínicos de una infiltración al sistema nervioso central con muchísima frecuencia va a ser caracterizada por parálisis facial. La infiltración testicular es un problema, si bien no muy frecuente, menos del 5% de los casos, pero es obligación palpar testículos en todo paciente con sospecha o con diagnóstico probado de leucemia. Una infiltración testicular por leucemia habitualmente es indolora, el crecimiento es progresivo, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Ante una sospecha debemos solicitar ultrasonido y si confirmamos que el paciente tiene leucemia, debemos biopsiar los dos testículos. Una vez establecido el diagnóstico de leucemia a nivel morfológico, inmunológico y citogenético, debemos hacer el trabajo de agruparlos por categoría de riesgo de recaída. Y para ello se tiene que echar en cuenta una serie de factores que están bien demostrados, que pueden jugar un papel a veces bueno y otras veces malo. Por ejemplo, la cuenta inicial de leucocitos sigue siendo un factor pronóstico independiente. Todo paciente que sobrepase 50.000 leucocitos representa un riesgo alto. La edad también. Todo paciente menor de 1 año o mayor de 10 años representa alto riesgo de recaída. Entonces, de acuerdo con las respuestas que vamos observando, uno puede establecer 4 categorías de riesgo. Aquellos con muy bajo riesgo, riesgo bajo, alto riesgo y muy alto riesgo. Cada grupo de riesgo va a tener un esquema de tratamiento diferente. El de muy bajo riesgo sobrepasa el 90% de sobrevida. El de riesgo bajo se acerca a un 80%. Riesgo alto un 70-75% y muy alto riesgo con muchísimos esfuerzos y sacrificio del paciente puede llegar hasta un 50% de sobrevida. Entonces, de ahí la importancia de establecer estas categorías de riesgo. Igual, el tratamiento va a ajustarse a cada categoría de riesgo para así evitar toxicidad en unos o tratamientos subóptimos en otros. Las pautas del tratamiento siguen siendo las mismas. En todas se considera inducción, le sigue consolidación y una fase de mantenimiento. La terapia al sistema nervioso central ha ido modificándose y a lo largo del tiempo la frecuencia de infiltración al sistema nervioso central es menor y con ello el resultado del paciente ha mejorado sustancialmente. Aunque ya hemos señalado algunas curvas de sobrevida, me gustaría mostrarles esta. Cuando se utilizaba agente único, por 1950, la mortalidad era prácticamente al 100 a 1 año. Cuando empieza la combinación de esquemas de tratamiento, la mortalidad disminuye y con ello las posibilidades de sobrevida van siendo incrementadas. Hoy en día, en algunos protocolos, se alcanza un 80-85%. El protocolo, por ejemplo, Sanjur está alcanzando un 90-92%. En América Latina, el país que se acerca a esos resultados norteamericanos es el de Argentina. Además de la quimioterapia, va a ser fundamental los cuidados de soporte. Para quienes nos dedicamos a trabajo hospitalario y vemos este tipo de paciente, vemos las grandes cantidades de recursos que se requieren para ellos y van desde apoyo transfusional,
antibióticos de amplio espectro. Cuando la enfermedad está controlada y hay remisión completa, es común utilizar factores de crecimiento hematopoyéticos para reducir esos periodos de neutropenia o de mielosupresión severa. Muchos pacientes van a llegar al momento del diagnóstico con diversas complicaciones. Una de las más agresivas son los problemas de tipo metabólico. Es de importancia también el manejo nutricional, el apoyo psicosocial al paciente y su familia. Y esta es una de las enfermedades que en la que suele utilizarse antibióticos profilácticos. Hasta el momento hemos señalado más o menos lo que ocurre a nivel internacional. La sobrevida en nuestro país, y registrada con alrededor de 28,000 pacientes en este periodo del 2008 al 2014, y categorizados en 3 grupos: riesgo habitual, riesgo alto y riesgo muy alto. Noten cómo la sobrevida a 5 años para el grupo de pacientes con riesgo habitual está entre un 65-70%. Para el de riesgo alto, apenas sobrepasa el 40%, y muy alto riesgo no alcanza ese 40%. Esto es en base a lo que sí tiene registrado de las instituciones acreditadas para atender a niños con cáncer. Como punto importante, quiero señalar de que en Estados Unidos, instituciones que atienden leucemias en grupos latinos han visto una menor respuesta a los esquemas de tratamiento que le aplican a los otros grupos étnicos. Es decir, a la población blanca, por ejemplo, la sobrevida es mayor al 90%. Y cuando ese mismo protocolo se aplica a la población latina, difícilmente alcanza un 65-70%. Entre uno de los factores que han estado encontrando es que el grupo latino está presentando una serie de fusiones génicas muy particulares y con mayor frecuencia en este grupo. Aquí la interrogante es: ¿nuestra población mexicana tendrá ese patrón o ese perfil de fusión génica que lo hace tener una pobre respuesta? Son interrogantes que todavía no se han echado a andar en nuestro país. Esperemos que en algún momento podamos identificar el porqué de esas pobres sobrevidas. Seguramente va a haber muchos factores por analizar, pero me gustaría señalar lo siguiente. La incidencia de abandono al tratamiento en nuestra población pediátrica es muy variable, pero sin duda alguna una de las más altas. El promedio nacional está en 16%. Sin embargo, hay estados que sobrepasa el 50% de abandono. Y niño que abandone el tratamiento, pues obviamente el resultado va a ser peor aún. Posiblemente, entre otros factores, esto pueda jugar un papel relevante y tener el resultado que estamos teniendo. Entonces, hasta aquí fue una semblanza de lo que ocurre con la leucemia aguda linfoblástica. Independientemente del grupo de edad a que estemos analizando, todos ellos van a presentar en algún momento anemia, por lo general severa. Hasta un 100% de los pacientes llegan con fiebre, diversos grados de infiltración. El dolor óseo estamos nosotros señalando como un punto inicial importante, como dato inicial para sospechar la enfermedad. Dado que unas 2/3 partes de los pacientes llegan con hiperleucocitosis, es muy difícil que ellos lleguen estables. Entonces, lo que debemos enfocarnos es en identificar una serie de complicaciones metabólicas, congestivas, hemodinámicas, respiratorias, hemorragias, y todo es meritorio de que ese paciente debe ser trasladado de manera inmediata a una unidad
acreditada para atender este tipo de pacientes. En nuestro medio, con muy poca frecuencia, vamos a ver pacientes estables que nos permita a un nivel primario hacerle los estudios básicos. Y lamentablemente a veces a nivel primario pueden darnos malos resultados y si no tenemos una alta sospecha, podemos ir dejar pasando el tiempo. Debemos recordar que esta enfermedad es de instalación aguda. En 2-3 semanas está plenamente desarrollada la enfermedad. Muy bien. Hasta aquí con la información que deseaba compartir con ustedes. Si tienen algún comentario, alguna crítica, algún aporte, con mucho gusto. Muy amable, doctor Quero. ¿Quiere dejar de compartir su pantalla para que nos veamos en la pantalla en grande? Ahí está bien. Ahí está perfecto. Bueno, pues hay felicitaciones por su presentación. El doctor Ulises Reyes le felicita. Hay hubo ahí algunas situaciones ajenas con respecto al internet y el sonido y esta serie de cosas, pero yo quisiera preguntarle, doctor, fíjese que es muy difícil hacer un diagnóstico temprano desde mi punto de vista, porque casi siempre los niños en la leucemia linfoblástica aguda debutan con un síndrome febril, en lo que yo he visto, un síndrome febril, un síndrome infiltrativo, y casi el diagnóstico final viene siendo la reacción leucemoide. Pero quiere la palabra el doctor y académico Rubén Álvarez. Vamos a darle la palabra al doctor. Adelante, Rubén. Muy buenos días a todos. Excelente su trabajo y presentación del doctor Quero, con una amplia experiencia en la materia y en el manejo de la leucemia. Lo felicito. Con todo esto que está pasando a nivel nacional, yo quisiera preguntarle qué dificultades técnicas han tenido con los pacientes oncológicos. Me imagino que es un problema que está a nivel nacional, y si esto ha repercutido pues en el tratamiento de la quimioterapia en los pacientes oncológicos ahí en su institución. Y la otra, si tienen dificultades para hacer el diagnóstico con citometría de flujo o con otros métodos diagnósticos en la institución donde trabaja, como PCR o algunos otros estudios que se tengan que hacer de la leucemia. Gracias, Rubén, por la felicitación, agradezco. En relación a tu comentario, efectivamente, se requiere una infraestructura bien consolidada para integrar un diagnóstico completo. En nuestro medio se hace el diagnóstico morfológico y se hace el diagnóstico con citometría de flujo. En relación a las alteraciones citogenéticas, estas se tienen que subrogar. En nuestro medio se están realizando al menos 3 alteraciones citogenéticas que hemos identificado como las comunes: las hiperdiploidías, cromosoma Filadelfia y la fusión RVX. Son las 3 que, si recuerdan en la gráfica, son las más comunes, de tal manera que intentamos irnos por lo más frecuente. Seguramente perderemos oportunidad con esta actitud de identificar otras alteraciones que pudieran ser determinantes en el pronóstico del paciente. Esperemos que algún día la situación en el país mejore y todos los niños tengan acceso a este tipo de diagnóstico. Y con ello, seguramente ajustaremos mejor el tratamiento para cada grupo de riesgo. Muchas gracias, doctor Quero. Hay felicitaciones. Galaxy Tab le manda felicitaciones. El doctor Rubén Álvarez.
Y iPhone 48, etcétera, etcétera, un número largo, dice, excelente. ¿Qué vacunas sí y cuáles no en la leucemia linfoblástica aguda? Ya hemos hecho diversas aportaciones al respecto, incluso en la revista mexicana de Atención Primaria de la Salud también la tiene. En el último número del boletín del Hospital Infantil de Sonora también están ahí las recomendaciones. Pero en general, de entrada debemos considerar que el paciente que tiene enfermedad neoplásica activa, que esté recibiendo quimioterápicos, no debe recibir ninguna vacuna que esté constituida por virus vivos. ¿En qué momento iniciar su proceso de inmunización? Al menos de 3 a 6 meses después de haber controlado la enfermedad. Ese mismo periodo de tiempo de haber suspendido esteroides o cualquier droga quimioterápica. A partir de ese momento, el paciente ya puede reincorporarse al esquema de vacunación acorde a su edad. Así, de manera general, podemos señalar esos aspectos. Muy bien, muchas gracias. El doctor Ulises Reyes quiere la palabra. Adelante, doctor. Bueno, pues antes que nada, felicitar al doctor Armando, es destacado académico, investigador nato. Efectivamente, en este último número del IES viene un esquema que sacamos, que hicimos en grupo para esto del qué vacunas sí, qué vacunas no a los niños. Pero la reflexión viene a lo siguiente. Hace que 4 semanas que pasó el Congreso de Infectología y presentaron las cifras de vacunación pospandemia o transpandemia y realmente se vino abajo todo esto, ¿no? Entonces, no esperar a que un niño tenga una enfermedad como estas tan extremadamente graves para que tengan sus esquemas completos de vacunación antes de. La otra cosa importante, maestro Quero, es interesante la cuestión clínica para la sospecha diagnóstica de la enfermedad. Estaba viendo, por ejemplo, que Aguascalientes tiene las tasas muy altas. Tengo entendido que es por subregistro, porque estábamos viendo hace muchos años que estas enfermedades iban muy relacionadas a la pobreza o a la exposición de algunos cancerígenos en el medio ambiente, como yo recuerdo muchísimo los artículos clásicos que salieron en el Boletín del Infantil de México, que hablaban de las fuentes de radiaciones o que hablaban de la exposición de plásticos al medio ambiente con el sol. Entonces, estaba viendo la estadística que presenta usted y sí, estamos, Oaxaca, por ejemplo, San Luis Potosí, pero ya no es tanto hablar de los estados más pobres en cuestión a nutrición, por ejemplo, que sea un factor definitivo en esto. Doctor Quero. Más que aspectos nutricionales, son otras alteraciones las que pueden jugar un papel importante. Seguramente falta mucho por identificar en nuestro país sobre nuestro perfil epidemiológico. Ahorita que estaba usted comentando, se me vino a la mente cuando yo me formé en oncología. De Chiapas veíamos muchísimo retinoblastoma. Y a nivel nacional incluso se considera como un foco rojo ese estado por retinoblastoma. Retinoblastoma es una entidad rara a otros niveles. Sí. Los norteamericanos no ven retinoblastomas. Cuando ellos quieren aprender retinoblastomas, se vienen a México. Entonces tenemos una diferenciación en nuestro comportamiento de enfermedad. Y lo que se tiene conocido de retinoblastoma son problemas genéticos subyacentes. Entonces, yo creo que por ahí va la situación que explique la situación de retinoblastoma en Chiapas. Más que cuestión nutricional, tiene que ser genético. ¿Con qué frecuencia? Son comunidades pequeñas, hay mucha consanguinidad. En fin, son factores que no me gustaría hablar sin sustento, pero creo que la verdad nos falta mucho por conocer en relación a estas patologías. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Quero. Muchas gracias, doctor Ulises Reyes. Hemos llegado al límite del tiempo
Y quisiera que por favor mandara un mensaje final, doctor Quero. Lo fundamental en oncología es el reconocimiento temprano de las patologías, la identificación temprana de signos básicos, cefalea, fiebre, leucocoria, infiltración, palidez, hemorragia, son puntos relevantes que prácticamente toda enfermedad oncológica la va a presentar. Recordemos siempre, ante un paciente con una patología aparentemente inespecífica y no clara, tener en consideración el cáncer. Si pensamos un poquito más allá de esto, seguramente tendremos oportunidad de establecer un diagnóstico en etapas más tempranas en este grupo de pacientes y romper esa situación cruel de que estamos viendo etapas 3 o etapa 4. El resultado es pobre, no hay infraestructura y si se diagnostica en etapas más tempranas el resultado es mejor y no hay tanto gasto en muchas cuestiones. Muchas gracias al doctor y académico Armando Quero Hernández, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos, por esta excelente conferencia. Asimismo, los invitamos a que visiten el canal de YouTube de Médicos Unidos, donde estará este video en unos minutos más. Muchas gracias a todos por su tiempo, su presencia. Hasta pronto. Hasta luego.